con mis hermanos. Un placer, siempre un privilegio y a la vez la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios en este momento tan familiar. Nos sentimos realmente en familia cuando estamos con nuestros hermanos, escuchamos los motivos de agradecimiento, los podemos compartir y también abrimos nuestros corazones para que los hermanos oren, oremos los unos por los otros. Nos invito, hermanos, a que cerremos nuestros ojos antes de iniciar el estudio en el día de hoy, que sea nuestro Dios guiando todo lo que estudiemos en su palabra. Amante Dios, eh, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios, como hemos venido haciendo, Señor, por todas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú a esta hora hablando, Dios, a nuestra vida, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a obedecerte, Padre Santo. Usa, Dios, este instrumento débil, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Solo tú, Señor, mereces la gloria, el reconocimiento, Padre Santo. Y queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tocar un tema muy importante acerca de la morada del Espíritu Santo. Hemos venido hablando claramente que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona. Hemos venido hablando que el Espíritu Santo estuvo en la creación de todas las cosas como Dios, que es como eterno Dios. Hace parte importante de la regeneración. Estuvimos viendo sus representaciones, entre otras cosas, mis hermanos. Y en esta noche vamos a mirar la morada. ¿Qué es eso de la morada del Espíritu Santo? Se los invito a que nos ubiquemos en Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Está proyectado en la pantalla, pero ojalá lo podamos buscar en nuestras Biblias. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en ese último momento con sus apóstoles, en donde les da una maravillosa promesa. Les dice que el Espíritu Santo mora en ellos, pero además estará en ellos, estará dentro de ellos, en cada una de sus vidas. Esto realmente era algo completamente nuevo, completamente revolucionario. Recordemos que antiguamente el Espíritu Santo venía en la vida de algunas personas específicas para prepararlos, para ungirlos para una misión específica. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo Jesús, se nos dice que mora dentro de los creyentes, y como veremos más adelante, en una forma completamente permanente. Entonces, la morada del Espíritu Santo, hermanos, somos nosotros, las personas que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo esencial, digamos, y lo que divide a lo que algunos han llamado la era de la iglesia con respecto al antiguo pacto. El Espíritu Santo mora gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los creyentes. Y de verdad, mis hermanos, que a veces decimos, bueno, sí, somos morada del Espíritu Santo, pero esto es un gran privilegio, obviamente. El solo hecho de pensar que el Dios eterno, el solo hecho de pensar que el Espíritu de Dios que participó como Dios que es en la creación, que preparó, que capacitó a tantos hombres, que mora, que habita en la eternidad, que es todopoderoso, que es omnipotente, omnisciente, mora en nuestras vidas. Realmente, como todas las cosas concernientes a Dios, es un privilegio que no merecemos, es un privilegio que obtenemos por gracia, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que debe generarnos en nosotros realmente un temor reverente. Temor reverente del solo hecho de pensar que ese Espíritu de Dios mora en mi vida y, y su intención o su ministerio en nuestras vidas es reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Bien, aquí vemos que es una promesa del Señor. Eso debe ser suficiente para tomarlo como la más grande de las realidades. Sabemos que el Señor es fiel, es uno de sus atributos, y como tal el Señor jamás falta a su palabra. Y Él prometió que su Espíritu Santo
esa promesa del Padre estaría en cada uno de nosotros, estaría en la iglesia como conjunto, pero también en cada uno de los creyentes en particular. O sea, hacer promesa del Señor obviamente es algo firme, es algo en lo que podemos estar 100% confiados. Vemos que este hecho de que el Espíritu Santo more en tu vida, mi hermano, y en la vida mía también, es fundamental para los otros ministerios que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo solamente los tenemos los creyentes. Sabemos que el Espíritu Santo en su soberanía ha dado dones a cada uno de nosotros para edificación de su iglesia. Esos dones solo son posibles en creyentes, pero partiendo de la base de que obviamente el Espíritu Santo está morando en esa vida, en la vida de ese creyente, y produce o le imparte ese don según su voluntad, según su perfecta voluntad y soberanía. El fruto del Espíritu Santo, como que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Solo es posible cuando el Espíritu Santo obviamente está morando en esa vida del creyente. Solo es posible en el creyente. El Espíritu Santo habita en cada creyente y la idea es hacernos cada vez más como Cristo, llevarnos a Cristo. El Señor Jesús dijo, Él me glorificará. Y Él busca que el carácter de Cristo sea reproducido en cada uno de nosotros. Pero eso es solo posible cuando el Espíritu Santo está habitando en esa persona. Obviamente, cuando una vez recibimos al Señor, una vez creemos en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros permanentemente. El pasaje también nos dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Bueno, esto vamos a mirarlo tal vez más en profundidad más adelante, pero esto nos da una idea de por qué siempre o los creyentes deberíamos estar contra la corriente del mundo. O sea, el mundo no tiene el Espíritu Santo. El mundo obviamente no está guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla claramente de cuál es el espíritu que gobierna en los hijos de desobediencia. Así que el mundo se opone a Cristo. El mundo se opone a Dios. Cuando somos personas controladas por el Espíritu Santo, siempre nos veremos contracorriente. O sea, es como las personas que han ido al mar, han estado en ríos, saben lo difícil que es nadar contracorriente. Y generalmente cuando nuestras vidas son controladas por Dios, por su Espíritu Santo, siempre estaremos contra la corriente del mundo, porque el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios porque no le ve ni le conoce. Esto lo veremos tal vez con un poquito más de profundidad más adelante. Bien, las personas en las cuales mora, ya hemos hablado del tema, mora en todos los creyentes, mora en cada uno de nosotros, pero veamos qué nos dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Es así la palabra de nuestro Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en primera de Corintios, a los Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, aquí el apóstol Pablo presenta esta realidad en forma de pregunta. En la primera parte dice, no sabéis, y en la segunda parte, en el capítulo 6 dice, o ignoráis. Obviamente los hermanos de Corintio no tenían completa claridad acerca de este tema. El primer pasaje está dirigido a la iglesia como tal, y el segundo pasaje está dirigido a cada individuo. Dice, vuestro cuerpo, o sea, cada individuo, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. Entonces este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Y esto sucede inmediatamente creemos en Cristo. Inmediatamente usted y yo ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en su vida y en la mía. Así como es inmediatamente somos salvos. Así inmediatamente el Espíritu de Dios viene a morar en cada uno de nosotros. Y esto sucede, hermanos, sin ninguna excepción. O sea, no hay que esperar
nada extraordinario. No hay que esperar algún grado de madurez o algo por el estilo para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. De hecho, todos conocemos la carta a los Corintios, que está dirigida a esta iglesia en donde muchos de los hermanos eran creyentes inmaduros. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, está hablando de todos, no está diciendo, bueno, los que hacen la voluntad, los que están más maduros, los que son más obedientes, en ellos sí mora el Espíritu. No, está diciendo, ustedes todos son templo del Espíritu Santo, independientemente del grado de madurez. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Miremos primero a los Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6, para ver en qué cosas andaban estos hermanos en Corintio. Creo que ya muchos lo saben, pero vamos a recordar. Este pasaje no se encuentra en la diapositiva, así que los invito a que busquemos en nuestras Biblias. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En aquí vemos que solamente un pequeño aparte de las cosas que está viviendo esta iglesia. Andaban en pleitos, daban mal testimonio. Había una persona que andaba en un pecado realmente bochornoso, realmente dando muy mal testimonio con un pecado sexual. Pero a pesar de todo este desorden que ve en la iglesia, a pesar de todo este mal testimonio, a pesar de toda esta inmadurez, el Espíritu Santo dice que estos hermanos son templo del Espíritu Santo. Y de hecho este pasaje está contextualizado en medio de un delito sexual como tal. El apóstol Pablo le hace hincapié a estos hermanos de que su cuerpo como tal es templo del Espíritu Santo y que los miembros de su cuerpo jamás deben prestarse para hacer cosas equivocadas. Entonces, el apóstol Pablo les recordó esto a los hermanos, les dijo, no sabéis o ignoráis, porque muy probablemente estos hermanos no tenían plena conciencia de esto. Pero hay una realidad, lo que dije al principio, debemos tomar este tema como un gran privilegio, mis hermanos, pero al mismo tiempo con un gran temor reverente. Y realmente la palabra templo, lo que significa es un lugar donde mora la deidad. Siempre ese ha sido el significado en todo lugar donde se dirige un templo. Y si recordamos ese templo de Jerusalén, todos sabemos cómo se dividía el templo, cómo se dividía el tabernáculo también, tenía la misma división. Estaba el lugar santo y luego pasaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios como tal, morando en el arca, en medio de esos dos querubines, en donde estaba ese arca de Dios. Y todos sabemos la gran reverencia con la cual el sacerdote una vez al año accedía a ese lugar, porque tenía plena conciencia de que ahí estaba la presencia de Dios, ahí moraba el mismo Dios. Lastimosamente, cada uno de nosotros eh, tratamos a veces como profano aquello que le pertenece a Dios. Y el llamado que el apóstol Pablo nos hace aquí es que no tratemos como profano, no contaminemos aquello que le pertenece a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Pues su cuerpo y el mío. No nos pertenecemos, mis hermanos, a nosotros mismos. Al morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, somos santificados. Hemos sido apartados para Dios. Le pertenecemos a Dios. Realmente dice la Biblia que hemos sido comprados con un alto precio. No hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con nada que se le parezca. Hemos sido comprados con lo más valioso que hay en el universo. Y es la sangre del Hijo de Dios. Así que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tanto usted como yo le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado que se nos hace aquí? Que no debemos usar aquello que le pertenece a Dios para hacer cosas equivocadas. No debo usar mis ojos para ver cosas que desagradan a Dios. Esos ojos que le pertenecen solo a Él. No debo usar las manos que le pertenecen a Dios para ir a hacer cosas equivocadas. No debo usar la lengua, mi lengua, para esa lengua que le pertenece a Dios, que no es mía, porque he sido comprado con un precio, para hacer cosas que deshonran a Dios, para llevar chismes, para hacer blasfemias, para decir cosas equivocadas de las personas. Y no debo usar mis pies o los pies que le pertenecen a Dios para ir a hacer cosas equivocadas. Entonces, mis amados hermanos,
Es un gran privilegio. Él mora en usted, mora en mí, en nosotros los creyentes, pero tenemos esa gran responsabilidad. Jamás debemos utilizar aquello que solo le pertenece a Él, que ha sido santificado por Él, en donde Él mora, para hacer cosas que le desagradan a nuestro Dios. Bien, el Espíritu Santo es un regalo. Eso la Biblia nos los enseña en muchísimos pasajes. De hecho, pues todos los temas que estamos tocando, hermano, de verdad hay muchos pasajes. Y pues solamente digamos que he seleccionado algunos, pues, porque obviamente por tiempo no se pueden tocar todos. Vamos primeramente a Juan capítulo 7, versículos 38 en adelante, dice así la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, aquí se nos dice que lo recibimos. ¿Y cuándo lo recibimos? Gracias a esa obra que nuestro Señor hizo en la cruz. Solo esa obra perfecta fue posible que recibiéramos el valioso regalo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, del 16 en adelante. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bien, aquí vemos que también es un don. Un don, obviamente un don hace la referencia de un regalo. No es algo que merecemos o que viene por un mérito propio, sino solamente gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces lo recibimos, mis hermanos, pero no es por nuestro mérito. Es gracias a la misericordia de Dios, a su gracia, que es posible, gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos regala este hermoso regalo, este hermoso don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dése cuenta que los dos pasajes tienen algo en común. Nos hablan de que es un don, que lo recibimos, pero el primer pasaje nos dice a los que creyesen en él, y en el segundo pasaje dice este don que a nosotros que hemos creído en el Señor. Entonces, obviamente, el gran requisito, la base para que recibamos el don, el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, es creer en Cristo Jesús. Vemos que va muy de la mano con la salvación que el Señor también nos da. Una vez creemos en el Señor, vimos la salvación, también el Espíritu Santo es una realidad en su vida y en la mía. Por lo tanto, mis hermanos, la ausencia del Espíritu Santo constituye una evidencia de que no se es salvo. Una persona que no tenga el Espíritu de Dios, obviamente no es salva. Romanos 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos que el apóstol Pablo hace una claridad evidente, que una persona que no tenga el Espíritu Santo en su vida no es de Cristo. Obviamente, al no ser de Cristo, es una persona no regenerada, es una persona que no es salva. Entonces vemos que la presencia, la morada del Espíritu Santo en la vida de cada persona está relacionado directamente con la salvación del creyente. Van de la mano completamente. Y como cuando creemos en Él, somos salvos y nada nos puede quitar esa salvación porque pertenece a Cristo, es una obra de Cristo. Asimismo, la presencia del Espíritu Santo también viene a morar en su vida y en mi vida en una forma permanente. Por lo tanto, no tener el Espíritu de Dios significa que no es salvo. Una persona que no lo tiene es una persona no salva. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. En nuestras Biblias, 1 Corintios 2:14, este pasaje nos habla del hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bien, aquí está hablando claramente de un hombre no regenerado, de un hombre no salvo. Es un hombre que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no mora en su vida. O sea, una persona no salva, hay que predicarle el Evangelio para que sea la palabra de Dios quien toque su vida y a su corazón, y que sea el Espíritu Santo quien le convenza de pecado, de justicia
y de juicio. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios, obviamente es una persona que aún no ha sido salva. Y su presencia realmente no es la causa como tal de la salvación. La causa de nuestra salvación obviamente es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí es una evidencia, obviamente, de que se es salvo. O sea, estar de la mano con la salvación. No son cosas que jamás se pueden separar y que las recibimos inmediatamente, creemos. Entonces, si existiera un pecado, vamos a hablar un poco de eso, pero si existiera un pecado que pudiera quitar la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, significaría que también hay un pecado que puede quitarnos la salvación y sabemos que eso es imposible, mis hermanos. Sabemos que como creyentes nuestra salvación descansa en la obra de Cristo, no en lo que usted y yo podamos hacer, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es 100% segura, al igual que la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La permanencia de su morada. Bien, aquí vamos a ver tres pasajes, algunos que ya hemos visto. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, aquí hay una promesa del Señor. Nos dice que el Espíritu Santo estará para siempre. No es una presencia limitada, ¿no? como si lo era en el Antiguo Testamento, que estaba condicionada a varios factores y en donde en ciertas personas el Espíritu Santo llegaba eh, y obviamente no eran una forma permanente en la vida de estas personas que preparó, que comisionó, estas personas que ungió para una misión especial. Primera los Corintios 3:16, pasaje que ya leímos: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso está hablando de un presente que mora, no dice que moró, o no dice que mora en algunos creyentes, dice que mora en todos, mora en vosotros, dirigiéndose a todos los creyentes. Y no pone un condicionante, no dice que morará si tal vez andan en, no, dice mora en cada uno de ustedes porque es una realidad, eh, así como la salvación en nuestras vidas. Primera los Corintios 6:19, que ya lo leímos: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Él está en vosotros, no dice que estuvo, no dice ni que estará, sino que está. Siempre hablando del hecho que es una realidad permanente, la morada del Espíritu Santo. Entonces, el pecado no afecta, mis hermanos, la permanencia del Espíritu Santo en el creyente. Podemos decir amén y alegrarnos de que el pecado no afecte la permanencia de su morada, pero sí afecta nuestra comunión con Él. Y eso es algo muy grave también. O sea, el hecho de que el pecado afecte mi comunión con el Espíritu Santo es algo que tengo que tener muy presente, mis hermanos. Ciertamente su permanencia es para siempre, como lo fue la promesa que hizo el Señor. El Espíritu Santo, el Señor ha prometido que una vez llegue a mi vida, estará conmigo para siempre. Y de pronto hay hermanos que piensan que de pronto si pecan, el Espíritu Santo se va a apartar de sus vidas. No, Él siempre está con nosotros. Y de hecho, vienen a mi mente tal vez canciones que hablan y dirigidas, que se supone que son creyentes los que la deben cantar, en donde todo el tiempo están diciendo: ven, Espíritu, como si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Él ya está en nosotros, ya mora en nosotros. Y no podemos estar pensando de que si de pronto en la mañana cometo un pecado, el Espíritu Santo se va, luego me arrepiento, regresa. No, eso es completamente falso. Eso no es una doctrina bíblica. Su permanencia es constante, su permanencia es para siempre, como el Señor lo prometió. Pero no debo descuidarme del hecho de que el pecado sí afecta mi comunión con Él. Y vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, y veamos qué nos dice este pasaje. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y primera los Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces, aunque no se afecta su permanencia, Él sigue en mí, el pecado puede entristecer al Espíritu Santo. Y este es algo que me llamó mucho la atención, que seguramente en otros estudios se podrá profundizar un poco más. Pero aquel que es fuente de todo gozo, el Espíritu de Dios, Dios mismo,
se entristece, mis hermanos, cuando usted y yo pecamos. Y es increíble esto, ¿sabe? El grado en que un pecado puede afectar mi comunión con Él, mi comunión con Dios. Y esto sucede primeramente porque el Espíritu Santo nos ama. Es Dios, nos ama con ese amor que solo Dios puede tener por cada uno de nosotros. Segundo, porque el Espíritu Santo sabe lo destructivo que es el pecado en la vida del creyente. Y a pesar de que el pecado no puede hacer que perdamos la salvación, sí afecta mi relación con Él. No me deja crecer. Tiene consecuencias también. Me aparta de esa comunión perfecta con nuestro Salvador y con su Espíritu Santo. Porque el pecado también lo ofende. El Espíritu Santo, al ser Dios, es santo, santo, santo. Así que todo acto de pecado ofende a mí, pero lo entristezco. Realmente el pecado no deja que Él reproduzca el carácter de Cristo en mí. El pecado se presenta como ese estorbo que impide esa obra que Él está haciendo en mi vida. Entonces andamos en vidas cristianas sin frutos, en vidas cristianas en donde no vemos el gozo, en donde no reflejamos el carácter de Cristo a los demás. Y vemos personas en las cuales tienen 10, 20, 30 años de estar de pronto en la iglesia y en el trabajo ni siquiera sabe que son creyentes. Y cuando las personas se enteran que son creyentes, les dice, uy, no sabía que tú eras creyente. Y eran personas de años de estar asistiendo a la iglesia, pero que todo el tiempo, por ese pecado no confesado, por ese pecado oculto, por llevar vidas que no honran a Dios, no dejan que el Espíritu de Dios reproduzca el carácter de Cristo en cada una de sus vidas. Entonces, mis hermanos, el pecado sí es de mucho cuidado. Este tema no hay que tomarlo a la ligera. Hay que glorificar a Dios en nuestras vidas, obedeciéndole en todo momento. De esta forma permitiremos que tengamos una vida llena del Espíritu Santo. O sea, aunque el pecado no afecta a su permanencia, sí afecta el hecho que tengamos vidas llenas y controladas por el Espíritu Santo, lo cual también es muy importante, lo cual es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. La percepción de su morada. Este es un tema también que en estos tiempos genera gran polémica y se han despertado un montón de cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Dice Juan 14:16. Pasaje que ya leímos anteriormente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Perdón, y estará en vosotros. Bien, es suficiente con el hecho de que sea una promesa del Señor para estar completamente seguro de que una vez creemos, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No hay un hecho experimental, hermano, que por sí mismo diga que una persona tiene o no tiene el Espíritu Santo. Es lo mismo que la salvación. No hay un aparato. En estos momentos todos estamos familiarizados con los termómetros digitales. En todo lugar donde entremos, ya todo el mundo se remanga su camisa y está listo para que se echa su gel desinfectante, se desinfecta los zapatos y llega esa persona que está en la puerta de todos los lugares y detecta si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Depende de lo que aparezca ahí, miran su aparatico y dice siga o bueno, no he visto a la primera persona que no dejen entrar a un lugar, pero digamos que ese es el propósito, estar seguros de si esa persona tiene síntomas de fiebre en este caso. Ese aparato para comprobar si el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente, si un creyente es salvo o no, ese aparato no existe y obviamente tampoco existirá. O sea, no podemos nosotros decir eh, así a la ligera si una persona es salva o no es salva, o si una persona tiene o no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Sí podemos ver personas, y tal vez usted ha conocido personas que son llenas del Espíritu Santo, personas que reproducen y reflejan a Cristo en sus vidas. Y eso es evidente cuando conocemos personas así, que glorifican a Dios. Creo que estoy seguro que todos hemos tenido la oportunidad de conocer personas así. Ojalá usted sea una de esas personas. Pero el decir que una persona no tiene el Espíritu Santo es un tema muy delicado y eso le compete solamente, obviamente, a Dios y a esa persona. Puede una persona tener el Espíritu Santo en su vida entristecido, pero Él está ahí, sigue ahí en la vida de ese creyente, pero está presente y no tenemos por qué dudar o juzgar de si ese hermano tiene o no tiene el Espíritu Santo de Dios. Eh, entonces, solamente Dios y esa persona lo sabe. El hecho de que el Señor lo prometió es más que suficiente para saber de que así, cuando
fuimos regenerados, cuando pusimos nuestra confianza en el Señor Jesús, así como inmediatamente fuimos salvos o somos salvos, inmediatamente Él mora en cada uno de nosotros. Así que la promesa de Cristo, más allá de cualquier experiencia, debe ser suficiente para tener esa claridad en nuestras vidas, y esa tranquilidad y esa plena confianza. Primero los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense que estos hermanos, el apóstol Pablo le dice, ¿ustedes no saben que tienen al Espíritu Santo? O sea, luego ustedes no han sido conscientes de eso. Y Él mora en ustedes. Y donde dice no sabéis o anteriormente no ignoráis, es porque estas personas no tienen la suficiente claridad del tema, pero a pesar de eso, al ser creyentes, el Espíritu Santo sí moraba en sus vidas. Y por eso el apóstol Pablo hace este llamado de alerta para que ellos sean conscientes de la presencia de Dios mismo en la vida de los creyentes. Entonces, mis hermanos, para finalizar, el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros como un simple espectador. Mora en nosotros para reproducir el carácter de Cristo. Entonces, la idea es que Él venga, el propósito central es que Él venga y venga a reproducir el carácter de Cristo en su vida y en la mía. Me llama la atención cuando a veces llegamos a una casa, creo que a todos nos ha pasado y todos lo decimos, cuando llega un invitado le decimos, siéntete como en tu casa, ¿no? Bienvenido, siéntete como en tu casa. Obviamente es un formalismo porque no podemos sentirnos o actuar tal cual como actuamos en nuestras casas. O sea, bueno, no sé si usted lo hace, pero el protocolo obviamente nos indica que no. Cuando nos dicen eso, obviamente seguimos comportándonos como visitas, como invitados. Ninguno va a ir a la nevera, abrir la nevera, meterse en el cuarto principal, quitarse los zapatos, acostarse. Obviamente eso no sucede. Simplemente nos dicen así, pero simplemente somos invitados. Somos personas que seguimos las reglas de la casa a la cual fuimos invitados y luego cuando termina lo que estamos haciendo nos regresamos a nuestros hogares. Bien, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y no viene como un simple invitado. Él no viene simplemente como un observador, él no viene simplemente como a mirar a ver qué estamos haciendo nosotros, no. Él viene a tomar el control de nuestras vidas, de tal forma que tengamos vidas controladas, vidas llenas del Espíritu Santo, vidas que glorifiquen completamente a Dios. Él viene a darnos poder sobre el pecado. Ya no hay excusa, hermanos, para decir la carne es débil porque tenemos al mismo Dios a través de su Espíritu Santo morando en nosotros para que hagamos morir las obras de la carne, como muy bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, mis hermanos, para reproducir en usted y en mí el carácter de Cristo y para que tengamos vidas 100% controladas por Él y vidas que glorifiquen a Dios y vidas que den frutos, que sean 100% llenas de Él. Entonces, mis hermanos, espero que este breve pensamiento, esta breve enseñanza, nos haga caer en cuenta de esa hermosa realidad, de ese hermoso privilegio, pero a la vez de esa gran responsabilidad de que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, mora en usted y mora en mí. Y que lo que Él busca en nosotros es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Está viendo la gente, las demás personas ven a Cristo en mí, glorifico a Dios en mi vida, llevo frutos y tengo una vida controlada por el Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el hermoso regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Permite que tengamos vidas 100% controladas, vidas 100% llenas por tu Espíritu Santo. Dios mío, que podamos, la gente vea a Cristo en nosotros, Señor. Que tengamos vidas que den fruto, Señor. Y que en todo lo que hagamos, Padre, seamos controlados por tu Espíritu Santo. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jaimito. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por que el Espíritu Santo mora y habita en nuestro ser. Me encantó la frase esa, que Él no viene como un simple espectador a nuestras vidas. Juega un papel fundamental en nuestras vidas. Usted debe, y sin irnos al sentido carismático de andar viendo visiones, usted debe experimentar la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque está vivo, es Dios, es un ser activo, es una persona dentro de nuestras vidas porque mora. Gracias, Jaimito. Y
El Espíritu Santo estará ahí en nuestras vidas, utilizando su palabra. Cada vez que vayamos a hacer algo incorrecto, el Espíritu Santo estará ahí para decirle, cuidado, no lo hagas, y trabaja en nuestras vidas. Así que gracias a Dios, hemos visto esta noche la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Su presencia en nuestras vidas es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Hay personas que me han dicho a mí, yo no percibo el Espíritu Santo en mi vida. Bueno, entonces hay que hablar del tema de la salvación, porque si el Espíritu Santo está en su vida, usted debe notarlo. Gracias, Jaimito, Dios te bendiga, y gracias por un miércoles más que podemos tener neumatología, lo que es la doctrina del Espíritu Santo.